cuales son maravillosos, los cuales mediante lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido allí, podemos ver, amados hermanos, que de esa misma manera se encuentran muchas personas hoy en día. De la misma manera que estaban estas personas aquí en Galacia. Dios bendiga a cada uno de los que se conectan también, los que estamos aquí. Bendito sea Dios. ¿Estamos allí? Amén. Gálatas capítulo 3, y le damos lectura siempre dándole gloria y honra al Señor. Gálatas capítulo 3, del 1 al 5, dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pueden sentarse, amados hermanos. Aquí, amados hermanos, podemos ver el apóstol Pablo dirigiéndose en esta ciudad, a este grupo de personas, a este grupo de hermanos, los cuales les está llamando la atención, ¿verdad? Podemos ver un llamado de atención a los cuales estas personas les llama insensatos. Oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? En otra traducción dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los atrajo? ¿Quién los atrayó? Porque es algo que los había atraído a ellos, hermanos. En este versículo podemos deducir todo eso y podemos traducirlo a alguien que los ha atraído a algo. Es como cuando Eva fue atraída por el fruto. Fue atraída por el fruto, entonces la llevó ¿a qué? A tomarlo, ¿verdad? Lo codició. Entonces aquí podemos ver algo similar, que ellos fueron atraídos. Fascinó es algo como atraerlos, que los atrajo, que los sedujo o que los quiso hacer desviar para no obedecer a la verdad. Aquí podemos ver, hermanos, que lo que Pablo está enseñando es también la obediencia. Dios quiere que nosotros seamos obedientes, pero estos Gálatas ya no estaban obedeciendo, sino que estaban, hermanos, desviándose del camino por lo cual ellos habían empezado bien, pero iban caminando ya por un rumbo torcido ya. Porque ellos, hermanos, habían otras personas ahí que predicaban la palabra, habían otros predicadores falsos, como lo hay hoy en día, ¿verdad? Hoy tenemos, hermanos, de la misma manera. De lo mismo, Pablo, si viniera en estos tiempos, viniera a decir lo mismo. ¿Quién los ha fascinado a ustedes para ya no seguir obedeciendo la verdad de Jesucristo, para ya no seguir obedeciendo a Jesucristo, sino que quieren obedecer a hombres? Quieren obedecer mandamientos y doctrinas de hombres. Por eso nosotros, hermanos amados, tenemos que ser buenos administradores, obedientes a la palabra de Dios, para que no nos desviemos del santo mandamiento del cual tenemos en las Escrituras. Por eso nosotros debemos de ser buenos administradores en la obediencia, en esta gracia, hermanos, para no agradar a hombres, sino para poder agradar a nuestro Señor Jesucristo, para poder obedecerle a Él. Porque estos hombres, hermanos, por no obedecer la verdad, se desviaron, hermanos, para obedecer la mentira. Porque esto está un poco similar a lo que mi hermano estaba compartiendo, que el que no obedece la verdad va a obedecer la mentira. El que no obedece a Jesucristo va a obedecer a Satanás, hermanos. Porque Satanás, que el Señor reprenda, hermanos, de una u otra manera utiliza cualquier método, cualquier medio para desviarnos.
para desviar nuestra adoración, para desviar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Él utiliza cualquier cosa para querer desviar, para querer atraer, para que nosotros no obedezcamos al Dios vivo y verdadero, al Dios que vive en nosotros. Aquí estos varones podemos ver que habían sido fascinados y ya no estaban obedeciendo la verdad. Entonces les pregunta y le dice: vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya Jesucristo había sido predicado allí. Ya Jesucristo ya había sido predicado. Ya había sido predicado a ellos. Pero ellos no quisieron, hermanos, tomar la plenitud de Cristo, sino que ellos vinieron a querer caminar conforme a sus obras, unos conforme a mandamientos de hombre, otros conforme a pensamientos de hombre. Eso estaba pasando allí, y ahora en nuestro tiempo también esto está pasando. Ahora, hermanos, la gente, otro hombre los ha fascinado, los ha seducido, los ha atraído a un evangelio diferente, a un evangelio falso, hermano. Un evangelio, hermanos, cómodo, sencillo, light. Que así como usted está bien. Aunque ande con 2 mujeres, aunque ande con 2 maridos, usted está bien y usted va para el cielo. Este es el evangelio que se está predicando hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, no quiere escuchar la verdad, sino que quiere escuchar las mentiras. Detienen con la mentira, la verdad, la justicia de Dios. Entonces, hermanos, ese es el cuidado que debe de haber en nosotros. No vaya que nuestros pensamientos, nuestros deseos carnales, hermanos, nos vayan a desviar de la gracia verdadera, de la gracia eterna que Dios nos ha dado por medio de su Hijo amado. Porque en Jesucristo nosotros tenemos plenitud de gozo. En Jesucristo estamos completos, hermanos. Solamente, ¿qué debemos hacer cuando hemos recibido a Cristo? La obediencia. Cuando recibimos a Jesucristo, hermano, viene obediencia. Porque aquí el apóstol Pablo les está diciendo que quién los ha engañado, quién los ha seducido para que no obedezcan la verdad. ¿Quién? Entonces le pregunta: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí habían mezclado obras de la ley para hacer cosas que la ley mandaba, rituales y muchas cosas que hay en la ley, que usted y yo ya la sabemos, ¿verdad? Teníamos, en la ley que teníamos primeramente, teníamos el degollar al animalito, otros mandamientos de ley, ese de circuncisión estaba mucho de moda en ese entonces, que todos querían circuncidar. Pablo circuncidó a Timoteo en cierta ocasión por que llevar la palabra, por un propósito bueno. Pero, y estuvo de acuerdo Timoteo también. ¿Por qué? Porque iba a ser para la gloria del Señor. Entonces, ahí podemos ver que cuando Timoteo es circuncidado, lleva la palabra a los judíos. Pero aquí Pablo dice que Jesucristo ya había sido anunciado, Jesucristo ya había sido presentado en ese lugar. Entonces, si Jesucristo ya había sido presentado, ellos no necesitaban nada más sino que a Jesucristo. Sino que seguir a Jesucristo. Entonces ellos estaban siguiendo otras cosas, otras reglas, otras normas, hermanos. ¿Para qué? Para que poder sentirse bien satisfechos entre sí mismos. Hoy en día, hermanos, tenemos también alguien que nos está fascinando. Personas que están fascinando, que están queriendo desviar al pueblo de Dios. En ciertas ocasiones hemos visto, hermanos, que haciendo ciertos ritos usted se santifica. Que haciendo, hermanos, ciertas cosas usted se santifica. Ninguna cosa usted puede hacer que se santifique, sino solamente recibiendo a Jesucristo usted puede ser santificado. Y cuando usted recibe a Jesucristo, nace en usted un deseo de apartarse del pecado.
Nace de usted, hermano, un deseo de obedecer. Cuando usted ha recibido a Jesucristo, no es por el rito que usted haga, no es porque usted deje de mentir, usted se santifica, no, porque reciba a Jesucristo con todo su corazón. La única manera que el hombre puede ser santificado es a través y por medio de Jesucristo. Amén. No es por un ritual, hermano. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Cristo ya está en nosotros, porque Él ya ha sido anunciado y porque ya le hemos recibido. Amén. Porque ya ha sido presentado a usted y a mí. Ya se nos ha presentado, hermano, y lo hemos atendido ese llamado. Y cuando usted ha atendido ese llamado, usted automáticamente, ¿qué hace? Obedece. Y ya no es un... En cierta ocasión, hermanos, voy a poner este ejemplo. Un varón dijo que las obras de la carne, mire cómo son esta gente. Las obras de la carne dijo que eran ayuno, el ayunar, el bautismo. Obras de la carne. ¿Cómo están de engañados, verdad? ¿Cómo están de torcidos, verdad? Mire, hermano, cuando usted tiene a Jesucristo, Jesucristo le pone el deseo de apartarse, de ayunar. Eso no lo hace usted para santificarse. Eso lo hace, hermanos, para poder menguar a los deseos de la carne. Menguar. Y que Cristo crezca en usted por medio de su palabra. Y cuando Cristo crece por medio de su palabra, somos santificados, ¿verdad? No es por el ayuno, ¿verdad? Sino por su palabra. Entonces, hermanos, podemos ver este ejemplo que esta persona dijo que las obras de la carne eran el bautismo, que hoy ya no tenemos que bautizarnos, que hoy no tenemos que ayunar. Antes no dijo que hoy no teníamos que orar. Y le puse yo cuáles son los frutos de la carne, las obras de la carne. Y están aquí en Efesios. Tenemos Efesios 5, del 16 en adelante. Tenemos Colosenses también. En Colosenses tenemos obras de la carne: adulterio, fornicación, mentira, lascivias, malignidades y todo eso, ¿verdad, hermano? Obras de la carne. Hermano, que nadie lo engañe a usted y a mí, que por hacer cierto ritual yo puedo nacer de nuevo, que por hacer cierta cosa, hermano, yo puedo nacer de nuevo. Bendito sea Dios. Por eso nosotros tenemos que estar, hermanos, con los ojos abiertos, con los ojos atentos, viendo, hermanos, que nadie nos engañe con filosofías huecas y sutilezas, dice, con mandamiento de hombre. Todo lo que usted haga, no lo haga porque usted está ganándose una salvación. Hágalo si usted tiene una salvación. Si no tiene una salvación, no lo haga. Mejor pídale recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque nadie puede hacerlo nacer de nuevo. Nadie. Solamente Dios puede hacerlo nacer de nuevo. Por eso dice la palabra que si alguno no tiene el Espíritu, ¿qué dice? Que lo pida a un hombre. ¿Verdad que no dice que lo pida a un hombre? Pídaselo a Dios, dice, que Él se lo dará. Amén. Pidámoselo a Dios. Tengamos ese deseo. Entonces, hermanos, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque si Jesucristo ya ha sido claramente presentado en nosotros, crucificado y resucitado de entre los muertos, entonces, hermanos, nosotros hemos recibido esa vida eterna. Amén, aleluya. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermano. Si Jesucristo está con nosotros, hermano, no hay nada que nos haga falta. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder recompensar aún, hermano. Recompensar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas por nosotros. Bendito sea Dios. Voy a leer un pasaje ahí. Y si usted lo ha recibido, hermano, usted ya murió con Él. Ya no ande ya en desobediencia, hermano. Ya no ande poniendo pretextos, poniendo excusas, como puso este varón que dijo que para no ayunar, dijo que el ayuno era obra de la carne. Por no ayunar, esto es por no ayunar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su carne, ¿qué quiere? Carne.
Su carne quiere carne. Si usted vive en la carne, usted no tiene el Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos vivir agradándonos a nosotros mismos, sino aquel que murió por nosotros. Y si nosotros hemos resucitado con Él, hermanos, debemos de andar también en la obediencia como Él anduvo en el Padre. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Hermanos, si Cristo fue resucitado de entre los muertos, si nosotros también fuimos sepultados, hermanos, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, dice, de que como Cristo resucitó de entre los muertos, no dice que nosotros vamos a andar resucitados, sino que dice que vamos a andar en vida nueva, hermano. En una vida diferente, una vida cambiada, una vida, hermanos, que agrade al Padre. No vamos a andar en nuestros propios deseos, en nuestra carne, en nuestra lascivia, en nuestra mentira, hermanos, engañándonos, mintiéndonos unos a los otros. No vamos a andar queriendo, hermanos, apantallar o queriendo, hermanos, que la gente nos mire como los super espirituales, como los super santos, hermanos, y nosotros estamos vacíos sin Cristo. Porque eso buscan esta gente también, el que los andaba fascinando a estas personas. Eso buscaban, que ellos vieran que hacían muchas cosas, hermano, pero no porque tenían a Cristo, sino solamente por obras de la ley. Si Cristo ya había sido presentado, corría bien, le dijo. ¿Quién los fascinó? Estaban bien, dijo. Empezaron en el Espíritu, pero ahora ¿cómo van? Y el que vive en la carne, dice, no puede agradar a Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, es el cuidado de nosotros. Cuidado que debemos de tener. ¿Por qué? Porque para no andar en la carne. Porque si hacemos las cosas, hermanos, para ser vistos, usted puede decir, ando en la carne. Si usted hace las cosas, hermanos, por amor, por fe, es porque usted anda en el Espíritu. Si usted ayuna, no ayuna para que la gente lo mire. Si usted ora, no ora para que la gente la mire. Si nosotros, hermanos, hacemos lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Amén. Si no, ¿quién nos fascinó? Empezamos en el Espíritu y ahora terminamos en la carne. Y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bendito sea Dios. Voy a leer en Gálatas 2:19 y 21. Dice así: porque por la ley, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En vano murió Cristo, ¿verdad? Si usted dice, no, pues yo hago esto porque me reúno en tal iglesia porque estoy ganándome la salvación. Me reúno en tal lugar con tales hermanos porque me estoy ganando la salvación. Hermano, usted está perdido, usted no tiene a Cristo, usted no conoce quién es Jesucristo. Por eso es el cuidado, hermanos. Nadie puede nacer de nuevo. Muchos podemos ver, hermanos, personas que dicen que usted nace de nuevo cuando usted se bautiza, ¿verdad? ¿Ha escuchado eso? ¿Hemos escuchado eso? Hermanos, nadie, absolutamente nadie, puede nacer de nuevo si no es por la voluntad del Padre. Porque dice, los que no son engendrados de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino del Padre. Solamente el Padre elige, solamente el Padre llama, solamente el Padre clasifica, hermanos, quiénes van a nacer de nuevo.
La palabra se da y el que esté atento, la buena tierra, va a caer la semilla y va a nacer. La semilla se comparte. Por eso Jesucristo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no oiga, hermanos. El que tiene oídos para oír, va a escuchar y va a atesorar. Perdón. Bendito sea Dios. Voy a leer otro versículo ahí, Romanos. ¿Me pueden regalar un agua, por favor? Romanos 8, 1, 4 y 6. Romanos 8, 1, 4 y 6, ahí vamos a estar viendo. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a Él, al Espíritu. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire, aquí está la clave. En primer lugar, el que vive conforme a la carne no puede obedecer la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios. La ley de Dios nos dice, la ley de Cristo nos dice también, porque es la misma. Solamente hay ciertas cositas en el día, digamos, de la ley de Dios. Tenemos a Cristo como la ley del reposo, ¿verdad? Jesucristo es la ley de Dios para reposar nosotros. En Él tenemos descanso, en Él reposamos. De ahí toda la ley de Dios es lo mismo, ¿verdad? Todo es lo mismo. Pero tenemos la ley de Cristo también. Cristo vino y dijo y dio mandamientos. Cristo dio mandamientos para que nosotros los obedeciéramos, para que nosotros los pusiéramos en práctica. Podemos ver cuando Él mismo llama a los discípulos y los envía. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. De ahí le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entre esas cosas que Él puso, hermanos, Él mandó que las obedeciéramos, que sus discípulos obedeciéramos, y que nosotros, si somos sus discípulos, las vamos a obedecer. Eso es andar conforme al Espíritu. Amén. Andar en la obediencia a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora el contraste de andar en la carne. Andar en la carne es pensar que usted no está haciendo las cosas para Dios, pero usted las está haciendo conforme a sus pensamientos, no conforme a lo que dice la palabra. Eso es andar conforme la carne. Usted se acomoda, Dios acomoda sus pensamientos. El Dios que usted tiene se acomoda a lo que usted dice. No es al contrario, que yo me acomodo a lo que Dios dice. Eso es andar conforme a la carne, acomodarme a lo que Dios dice. Pero que Dios se acomode a lo que yo digo es andar conforme la carne. Algo contrario, ¿verdad? Se ve lo contrario ahí, ¿verdad? Lo que le estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? Lo que dice la palabra, usted no quiere obedecer. Pero lo que usted piensa y dice, esto es bueno para Dios. Aún sus propias obras son trapo de inmundicias. Aún lo bueno que haga, tal vez no hace cosas malas, pero aún lo bueno que haga son trapo de inmundicias. ¿Por qué? Porque usted se está poniendo por encima de la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, porque anda complaciendo sus propios caprichos, sus propios deseos. Por eso dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque los que viven conforme a la carne, no pueden.
agradar a Dios. Amén. No puede. Absolutamente un no, rotundo no. Aunque sea piadoso. Pero si va con su pensamiento, dice, ay, yo después lo hago. Y Dios le está diciendo hoy, después. Entonces, ¿qué está pasando? Está poniendo usted sobre Dios. Usted le está diciendo a Dios sin necesidad de hablar. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Sin necesidad de hablar, nosotros le decimos a Dios, ¿sabe qué? Yo aquí mando. ¿Verdad? Sin necesidad de hablar. Entonces, ¿será que ese Dios es el verdadero o es el falso? O el que nosotros nos hemos hecho, hermanos. Y de esto está lleno las congregaciones, hermanos. De estos dioses están llenos así las denominaciones, ¿sí o no? Están llenos, hermanos. Que el Dios que ellos tienen se acomodan y se acoplan a lo que ellos dicen, hermanos. Pero nosotros, hermanos, no estamos para seguir fábulas y para seguir mandamientos de hombre. Estamos para seguir las ordenanzas del Dios verdadero. Amén. Estamos para eso, hermanos. No para hacer lo que nosotros queramos, lo que nosotros pensamos, hermanos. No vamos a poner la excusa como puso este varón. Que el ayuno es la obra de la carne y que no lo voy a hacer por eso, porque es obra de la carne. Y que el bautismo es obra de la carne, por eso no lo voy a obedecer. Hermanos, estamos perdidos si estamos pensando de esa manera. Perdidos en delitos y pecados y no nos ha amanecido todavía. Y la luz que está en nosotros son más que tinieblas. Bendito sea Dios. Vamos a leer un versículo, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira el llamado que tiene, que nos está dando, que ya no vivamos el tiempo que resta en la carne, sino conforme, hermanos, a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios, hermanos? Conforme a la palabra, ¿verdad? Ahí conocemos la voluntad de Dios. Ahí conocemos lo que Dios quiere. Ahí conocemos lo que Dios agrada. Ahí conocemos lo que Dios demanda de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros. Allí conocemos, hermanos. Y así, hermanos, no vamos a estar sin fruto. No vamos a estar pensando, hermanos, ¿para qué me voy a reunir? ¿Para qué voy a ir a la oración, hermanos? No vamos a estar en esos pensamientos. ¿Por qué? Porque no andamos, hermanos, viviendo conforme a la carne, sino viviendo conforme al Espíritu de Dios. Y así agradamos al Padre, obedeciendo su palabra, no a mandamientos de hombre. Si habéis resucitado con Cristo, por eso dice ahí, que andemos conforme, como vivos, ¿verdad? De entre los muertos, como personas que estaban muertas en delitos y pecados y ahora viven para Cristo, ahora viven para la gloria del Padre. Ya no debemos de seguir rudimentos de hombres del mundo, hermanos. No debemos de seguir esos rudimentos. Ya no debemos de sentarnos a la mesa, hermanos, con los demonios y hacer que somos cristianos, hermanos. Porque déjeme decirle que eso significa que no está Cristo. Porque como dice la palabra, es que la palabra es tan clarita, hermano. Clarita, clarita, esa luz brillante, verdadera, hermano, tan clara, hermano, que dice que no puede servir a dos señores. Es más claro que eso, hermano, imposible, ¿verdad? Que no puedes servir a dos señores. O amarás al uno y aborrecerás al otro. Nunca ha estado Cristo en su vida. ¿Por qué? Si usted anda con las tinieblas, nunca está Cristo. ¿Por qué? Las tinieblas van a salir huyendo cuando usted tenga a Cristo de verdad. Cuando yo tenga a Cristo de verdad, las tinieblas, hermanos, saldrán de mi vida. El pecado, hermano, ya no habrá cabida para mí. Aunque venga, hermano, yo lo voy a rechazar. ¿Por qué? Porque tengo la luz verdadera dentro de mí. Amén. Y esa luz verdadera, hermano, es lo que espanta todo. Esa luz corre todo. Corre los demonios, hermano. Corre todo, hermano. Espíritu de cualquier espíritu que sea, hermano. Espíritu de fornicación, de adulterio, hermano. Todo sale corriendo, ¿sí o no?
¿Por qué? Porque usted tiene dentro de usted a Jesucristo y Él es la autoridad. Él es la autoridad de nosotros. A Él le obedecemos. No obedecemos la carne. No obedecemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso obedecemos a esa gracia divina que está con nosotros. Y no seguimos los rudimentos. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe con tradiciones según los mandamientos de hombres, hermanos. Bendito sea Dios, así como dice allí Colosenses capítulo 2 versículo 8. Dice así, Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad, miremos, hermanos, estemos atentos para que nadie nos vaya a engañar, para que nadie nos vaya a hacer extraviarnos, hermanos, y que nadie vaya a querer ganar ventaja de nosotros. Porque le dijo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tan necios son, tan necios, dice. Hermanos, mirad que nadie los engañe. ¿Por qué? Muchos falsos se han levantado en este mundo, dijo Cristo, ¿verdad? Se levantarán falsos que engañarán, si fuese posible, a los escogidos, si fuese posible. Pero aunque no creo que sea posible, ¿verdad? Porque el que tiene a Cristo, el que conoce la verdad, hermano, esa verdad lo ha hecho libre. Amén. El que conoce a Jesucristo, hermano, el que tiene a Jesucristo, hermano, no se va a dejar mover, porque su casa está fundada sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Bendito sea Dios. Gálatas 4, 3 a 9. 4, 3 a 9. Dice así: así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Bendito sea Dios. Estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Si usted tiene ese Espíritu, usted no se va a dejar engañar, ni se va a engañar a usted mismo. ¿Cómo se engaña a usted mismo? Haciéndose el Dios que se acomoda a sus propios deseos y siendo desobediente y rebelde a esta bendita palabra. Amén. Así usted puede saber si tiene el Espíritu o si no lo tiene. ¿Por qué? Miren lo maravilloso que dijo Cristo, que el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué quiso dar a entender con eso? Que el que obedece, ese es el que tiene el Espíritu. Entonces, quien tiene el Espíritu, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17, un espíritu con Cristo. Él es nuestro hermano, Jesucristo. Nuestro hermano mayor, dice en Romanos, ¿verdad? Romanos 8 del 30 en adelante, dice que Él es nuestro hermano mayor, Jesucristo. Entonces, hermano, si Cristo vive en usted, si Cristo vive en mí, el deseo de obediencia a la palabra van a ser en usted y van a ser en mí. Y esto no es porque usted va a ganar la salvación, sino porque ya la salvación está con usted. Ya Jesucristo está en usted, Jesucristo está en su vida, porque Él produce, dice, sin mí nada, absolutamente nada pueden hacer, nada. Y dice en Filipenses, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer, pero no lo produce, hermano, solamente una vez o hasta cierto tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Por experiencia propia.
cierto tiempo usted puede perseverar, ¿verdad? Cierto tiempo, cuando por su propia fuerza, ¿verdad? Hay quienes, hermanos, pueden perseverar cierto tiempo, años, y después decaen. ¿Por qué? Porque estaban con sus propias fuerzas, sus propias obras. Tal vez ellos no están practicando las obras de la ley, ¿verdad? Como estos Gálatas, ¿verdad? Pero están practicando sus propias métodos, maneras de querer entrar, de querer ingresar al cielo. Y nadie puede. Nadie puede, hermanos. Conforme a la carne, nadie puede. Bendito sea Dios. Porque cualquiera, bendito sea Dios, voy a seguir leyendo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Si Cristo está bien usted, hermano. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías, ya no sirve. Servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Se quiere volver a ser esclavo del pecado? Vuelve a otra vez a los mismos rudimentos. Guardáis los días, los meses. Aquí podemos ver y les menciona, hermano, lo que estaban queriendo guardar, ¿verdad? Querían guardar todo, ¿verdad? Y ahora, a nosotros queremos que ese Dios se acomode a lo que nosotros decimos, ¿verdad? Que sea como yo digo, no como la palabra de Dios dice. Voy a leer medio versículo y después voy a ponerle yo, para que diga lo que a mí me gusta, ¿verdad? No, hermanos. Eso no es correcto. Si Cristo está en nosotros, hermanos, obedezcamos su palabra. Si Cristo ha venido a vivir en nosotros, hermanos, ha hecho morada, somos la casa, somos el templo, somos la morada del Santo Espíritu, hermanos, seamos obedientes. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, que allí hay libertad. No hay libertad para ser mentiroso, mi hermano. No hay libertad, hermano, para mentir, ¿verdad? Porque dice la palabra que no utilicéis la gracia como ocasión para el pecado, ¿verdad? Dice la palabra, hermano, que no utilicemos la gracia como ocasión. Y Pablo dice, ¿será que pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, dijo. No se puede. Entonces no tiene gracia. ¿Por qué? Porque usted vive en el pecado. Usted es del pecado. Usted es Satanás. Todavía no ha recibido a Jesucristo. Porque anda con sus propios deseos de su carne. Así que, hermanos, y dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera, hermano, cualquiera que quiera quedar bien con hombre, que quiera quedar bien, hermano, con personas, va a quedar mal con Dios. Amén. Entonces nosotros, hermanos, no estamos para quedar bien con hombres, sino hay que ser fieles a aquel que por su gracia nos ha llamado. Amén, aleluya. Aquel que por su infinita misericordia, aún siendo inmerecedores, hermanos, no merecemos este regalo precioso. No merecemos esta salvación, hermanos. Pero Él se plació. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Obedecerle. Porque Él nos ha amado. Porque Él entregó a su Hijo. Él nos dio esa salvación, hermano. ¿Y cómo? ¿Y para qué persevero entonces? Porque tengo salvación. Porque he recibido salvación. Así es, amén. Por eso Pablo dice, hermanos, allá en Filipenses, dice, hermanos, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque tienen salvación, no porque no tienen. Pero si usted no tiene salvación, hermano, pues hay ustedes. No persevera entonces. Hermanos, perseveremos porque tenemos una salvación. Porque hay salvación en nosotros ya. Porque Cristo vive en nosotros ya. Perseveremos porque no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran, hermanos. De eso somos nosotros. Pablo nos enseñó, los apóstoles nos enseñaron que ni tribulación, hermanos, nada nos detenía a ellos. Nada los detuvo, hermano. Y nosotros que estamos sin persecución, hermanos, y presos en nuestra propia mente,
peleando en nuestra propia mente, con guerras en la mente, fíjense, a veces. Una gran guerra que se ponen a pelear en la cabeza de nosotros, hermanos. Hay que despojarnos. ¿Para qué? Para que Cristo habite en su plenitud, porque en Él hay plenitud, hermanos. En Cristo hay plenitud. Así es. El que quiera agradar a hombres, hermanos, déjenme decirle, pues, Cristo no está ahí. No puede servir a dos señores. A quedar bien con uno y mal con otro. Prefiero quedar mal con todos, hermanos, y no mal con nuestro Padre. Preferible. Aunque me desechen de cualquier lugar donde vaya a hablar, pero la palabra voy a hablar. Amén. No lo que el hombre quiere escuchar, hermano. Vamos a leer otro versículo, ya casi terminamos. Tito 1, 13 y 14. Tito dice así: este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mire, el consejo de Pablo: este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. Nosotros debemos de ser sanos en la fe, hermanos. Sanos en la fe. Y vamos a estar en ese tema el domingo, si el Señor lo permite. Sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Sí ve? Que todo lo que el hombre enseña se aparta de la verdad, pero que lo que la palabra de Dios enseña no se aparta de la verdad. Todo lo que el hombre dice, hermano, y que no es palabra de Dios, es mentira. Fábula, quiere atraer gente, quiere quedar bien con la gente, ¿sí o no? Dice que se apartan de la verdad. Entonces, hermanos, no hay que conformarnos nosotros, sino conformarnos con las sanas palabras que tenemos en la Escritura. Y esto pasa, hermanos, que muchos se desvían, comienzan en el Espíritu, comienzan con la palabra, hermanos. La palabra, son fieles a la palabra, porque he conocido varios, son fieles a la palabra cuando empiezan, pero después están viendo a quién halagar. Y ya cuando tienen un grupito grande, hermanos, dicen: el hermanito se me va a enojar. Y tienen dos grupos: grupo que recibe la verdad y grupo que no recibe la verdad. Entonces, para quedar bien con los dos, dan un mensaje sacado de sus propios corazones, para querer agradar a los hombres y no a Dios. Nosotros, hermanos, que nunca va a estar en eso en nosotros. Y esto es porque se quieren, hermanos, y se conforman a sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Se crean en sus propios corazones porque andan conforme ya la carne, no conforme al Espíritu. Con los mandamientos de hombre viene la ceguera espiritual, defendiendo a un hombre usted, defendiendo una denominación, defendiendo, hermano, a un grupo de personas, ¿verdad? Nosotros no defendemos a un grupo de personas, ¿verdad? Nosotros defendemos a Jesucristo. Jesucristo, hermano, tiene que representar, ser representante nosotros, representarlo a Él, ¿sí o no? ¿Cómo podemos ver a Cristo? En nosotros mismos. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Por eso hoy en día las personas dice la persona: no ponga la mirada en el hombre, hermano, ponga la mirada en Cristo. ¿Y dónde vamos a ver a Cristo entonces? Cristo tiene que ser reflejado en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Amén. Cristo vive en nosotros, entonces tenemos que representar, reflejar a Cristo. No es que a decirle al hermano, no ponga la mirada a mí para yo seguir en mis mentiras, en mis fornicaciones. No, hermano, eso no es excusa. Eso no es excusa, porque eso lo han tomado como excusa, hermanos, para hacer lo que ellos dicen. No, pues, ¿sabes qué? Mira, la carne es débil, no te preocupes. Y así tapan el ojo al macho, ¿verdad? Fácil. Hermano, nosotros tenemos que ser ejemplo como cristianos. Pablo le dijo a Timoteo: haz ejemplo, ¿verdad? Nosotros debemos de ser ejemplo, hermanos.
Bendito sea Dios. Vamos a leer dos pasajes y lo vamos. Quiero que me lean uno, Isaías 29, 10 y 13. Y yo voy a leer el último. Isaías, bendito sea Dios. Cuando se sigue mandamientos de hombre, hermano, la gente va a vivir cegada y en la hipocresía, hermano. Lleno de hipocresía su corazón. ¿Por qué? Porque los han engañado. Amén. Isaías 29, 10 al 13. Amén, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 29, versículo 10 en adelante, dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndolo lee ahora esto, dirá no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor Al 13. y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gloria a Dios. ¿Sí ven lo que dice Isaías? Que dice que aún leyendo no va a ser un libro sellado, ¿verdad? No lo van a poder entender. ¿Tienen la Biblia, hermanos? ¿Sí la tienen o no la tienen? La tienen, pero no entienden, hermanos. No entienden, por eso no pueden explicar. Por eso no pueden, hermanos, aunque usted lo mire con la palabra. Por eso, hermanos, Dios ha permitido todo eso. ¿Para qué? Como dice también a Tesalonicenses, ¿verdad? Que cuando no quieran creer la verdad, crean la mentira. ¿Por qué? Porque a ellos, personas ciegas, los van guiando. No están guiándolos porque no están predicándoles la verdad. Por eso usted atesore la verdad, hermano. Atesore la que escucha la verdad. Para terminar, voy a leer otro versículo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 10. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Hermanos, ¿por qué usted cree que están estas congregaciones ciegas? ¿Por qué? Porque no han creído la verdad. Empezaron en la carne, empezaron en espíritu y terminaron con sus propios deseos, con sus propios pensamientos. Hermanos, esto no es lo que yo crea, es lo que la palabra de Dios dice, es lo que la palabra de Dios enseña. Eso debo de someterme yo, hermano. Eso debemos de someternos, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo vamos a estar? Así como dice Isaías. Mire, soñolientos, perros mudos, les dice a los pastores también, ¿verdad? Que aman el dormir. Hermanos, no vayamos a caer en esto nosotros. Esta es una advertencia si no estamos allí. No seamos perezosos, hermanos. Escudriñemos
oremos, reunámonos, hermano. ¿Por qué? Para alimentarnos, hermano, para exhortarnos, para enseñarnos, y que el Espíritu nos utilice unos a los otros en la enseñanza, hermanos. Y así que el Señor los bendiga, y esto ha sido el corto mensaje para la gloria del Señor.